La tercera temporada de The Bear ha sido excelente, ha tenido capítulos impresionantes, ha desarrollado bien a los personajes, ha profundizado en muchos de los conflictos y nos ha vuelto a dejar un montón de capítulos que terminan emocionando por uno u otro motivo. Ahora entraremos a analizar un montón de simbolismos y un montón de escenas que funcionan a la perfección, pero también hay que decir que tiene algunas pegas, sobre todo quizás relacionadas con el final. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis de la temporada 3 de The Bear, una serie que sabéis que me encanta porque a mí me gusta mucho analizar las series emocionales, las series que son de personaje, las series que puedes tener un capítulo en el cual el diálogo es la clave, ver las reacciones, las caras, y de eso la serie, como digo, vuelve a darnos mucho. Esta tercera temporada nos deja conceptos muy interesantes como por ejemplo el legado, el balance entre el sacrificio y el progreso, la exigencia y la presión, ¿no? Cómo eso puede generarnos incluso un trauma, esto se ve a través de Carmy, la dificultad también para pedir perdón, para avanzar, o incluso los traumas generacionales, es decir, como un trauma que nosotros tenemos podemos sin querer, tratando de evitarlo, traspasárselo o bien a nuestro aprendiz, ya veréis en el caso de Sid por qué, o bien incluso a nuestros hijos, que esto se trata con Donna, con Nat y con la hija que está a punto de nacer. Con lo cual a nivel conceptual, como digo, me ha encantado, creo que ha estado muy bien llevada, me han emocionado un montón de episodios, pero sí que es cierto que el final quizá hace un poco de trampa, ¿no? En el sentido de que no se nos cuenta quizá todo lo que se nos debería contar, y sí, es una temporada muy continuista que termina abierta, pero quizá demasiado abierta. Con todas las tramas que teníamos pendientes esta temporada hubiera estado mejor alguna resolución de todo lo que había en el aire. Y ahora entraremos a analizar cuáles han sido las cosas que más me han funcionado, que hay muchísimas, ya os digo que la serie como tal me encanta y me hace muy feliz, o sea, es una serie que me gusta muchísimo, pero también hay que ser un poco duros con ella cuando sí, quizá no haga las cosas tan bien, como por ejemplo al dejarnos pues cierta insatisfacción, ¿no? Cuando la temporada ha llegado a su final. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de The Bear, tengo ganas de que la serie siga, de que nos sigan contando esta historia porque estoy muy enganchado a los personajes. Dejad un like para apoyar el vídeo que no cuesta nada y vamos allá. Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo no te espera aunque lo necesitas. No me digas que todo va a pasar, es que no quiero que sea la realidad. Vale, el primer capítulo de la tercera temporada me parece simplemente una obra maestra, o sea, es buenísimo. Es un capítulo en el cual vamos a estar dentro de la cabeza de Carmy, vamos a sentir a la vez que él todos esos traumas, el pasado, el presente, todo mezclándose, mientras él va desarrollando su menú. De hecho, el capítulo comienza pausado, tranquilo, con esa sensación de que es un día nuevo, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer después del desastre que fue la temporada pasada, ese final en el cual el personaje se desmoronaba. Sentimos que hay como esa aura de una nueva oportunidad en el ambiente y después, como digo, es un repaso, una especie de recorrido a todo lo que Carmy ha aprendido, para bien y para mal, los mentores que ha tenido que le han tratado con amabilidad, aquellos también que le han tratado con dureza, todo se agolpa en su cabeza, además también de sus experiencias personales, para crear ese nuevo menú, o al menos el primero de ellos, que se va a servir en The Bear. Esto tiene mucho que ver con los artistas también, porque un artista cuando crea una obra, cuando hace un libro, cuando hace una película, cuando hace una pintura incluso, crear tiene que ver por un lado con todas las técnicas que has aprendido en tu vida, que te han enseñado distintos maestros, todo eso te lo has llevado un poco contigo y también tus experiencias vitales, ¿no? Y de esa mezcla es cuando se crea algo nuevo, algo distinto. Y así justamente es como da vida a Carmy al nuevo menú que nos muestra al final del capítulo. De cada persona que te has cruzado te has quedado con algo, con detalles, y eso lo representa muy bien la temporada. A nivel personal también vemos que Claire sigue muy presente para Carmy, de hecho en todo el caos de pensamientos cuando piensa en Claire como que todo parece pararse, mostrando esa paz de la cual él cuenta que después Claire le representa, aunque también quizá puede representarle un poco esa frenada del progreso, ¿no? Porque él cree que con esa paz no va a poder seguir adelante, que no puede relajarse en ni un momento si quiere seguir progresando y ser el mejor. Eso es un pensamiento bastante duro. También tenemos la llamada a Richie, que es Sid quien le dice que le llame, y aunque Carmy le pide perdón, se nota que es un perdón como muy ligero, muy liviano, no es como muy sentido de verdad, porque ambos personajes van a estar muy distanciados durante toda la temporada. Se va a notar que la distancia que se marcó en el congelador, en la nevera, aún sigue presente, y me fastidia en el sentido de que me gusta ver a estos dos personajes interactuar, y no hemos tenido la oportunidad prácticamente en esta temporada. Momentos interesantes también del pasado, como ver las reacciones al momento del suicidio de Mikey, de ver a los personajes sufriendo por esto, o incluso también el instante bonito de conexión en el cual Sid comió en el lugar en el que Carmy estaba preparando comida, como una especie de conexión que parece que nos habla incluso del destino, ¿no? De que los dos terminarían trabajando juntos. Como digo, un capítulo muy bueno, con un montaje espectacular, que tiene muchísimo valor narrativo, con una especie de sonido constante, una especie de música constante, que viene a representar ese estado mental de creación de Carmy, en el que todo lo que ha vivido, como os he dicho, le vale para
para hacer algo nuevo, y ya os digo que para mí el primer capítulo es una obra maestra. Seguimos porque el segundo capítulo nos arranca de ese sueño etéreo que ha sido la creación para meternos otra vez en la cocina y ver cómo los personajes vuelven a chocar. De hecho, es un instante en la cocina en el cual van llegando personajes diferentes y vamos viendo cómo la tensión va en aumento, un montaje además frenético, con un montón de líneas de diálogo, con un montón de cortes, además con muchos primeros planos. Es bastante difícil seguir una conversación a gusto si la cámara está como muy cerca de los personajes, y la serie hace eso para generarte más asfixia, más agobio, más ansiedad. Y como digo, la ansiedad va creciendo a medida que llegan nuevos personajes, hasta que llega Marcus, personaje del cual ya se nos confirma que su madre ha muerto y de pronto tenemos como cierta calma, entre comillas. El capítulo termina con un instante de conexión en el cual Marcus le dice al chef que les lleve a lo más alto, ¿no? Que eso es justamente lo que Carmy intenta hacer. Como digo, momento de empatía, un momento en el que Carmy muestra que a veces intenta ser buen líder aunque no lo consiga siempre, y también que la gente que le sigue, su equipo, también está con él aunque a veces no lo muestre. Pero sobre el liderazgo de Carmy hay claroscuros esta temporada, porque sí acierta en ciertos momentos, como por ejemplo este, o como por ejemplo después decirle a Sid que le acompaña a esa comida tan importante de chefs, también está metiendo la pata en otras cosas sin darse cuenta de que está alejando a los personajes que quiere y que valora. Sobre todo, ahora sí que incido en Sid otra vez. La idea de un nuevo menú cada día para un restaurante que está arrancando es de un nivel de exigencia altísimo que Carmy va a poner al equipo, además de todos esos no negociables que escribe, que multiplican esa exigencia por 1000, o sea que es una locura. Pero es su camino para conseguir esa ansiada estrella Michelin, aunque el equipo va a cometer imprecisiones y fallos justamente por esto, por la saturación. El funeral de la madre de Marcus tiene un discurso bonito de este personaje, que además dice cosas que parecen resonar en el resto de ellos. Cuando habla de la maternidad, por ejemplo, vemos al personaje de Nat preocupada por cómo será tener una hija. Cuando habla de la comunicación, también la cámara parece enfocarnos a Carmy y a Sid, porque son dos personajes que no se están comunicando todo lo bien que deberían para ser socios, para trabajar codo con codo. O incluso cuando se menciona también otro tema parecido, que es la paternidad, pues también se nos enfoca a Richie, con lo cual está guay esa parte. Y luego por fin vemos el restaurante en funcionamiento, pero lo vemos con bastantes imprecisiones, con fallos, con cierto descontrol. Como que las cosas no es que vayan fatal, pero sí que es cierto que no van todo lo depuradas que deberían para un restaurante de ese nivel. Y además, ese descontrol parece estar desgastando un poquito a los personajes. Al final vemos una comanda en el suelo pisada, de esas que cayeron al suelo, que parece que es porque una mesa ha quedado sin servir del todo. También vemos una escena de un tenedor en el suelo, que esto es muy importante, y una leyenda que dice que los de la guía Michelin, cuando van a valorar tu restaurante, tiran un tenedor para ver si el equipo está atento y lo recoge. Si es verdad o no esto no lo sé, pero se suele comentar, y si bien Richie parece que lo ve o se da cuenta, tampoco te queda claro si lo recoge o no, con lo cual eso nos está hablando de que el restaurante aún es un poco caos. Dentro de la excelencia que puede ser cierta parte de su cocina, todavía no funciona bien, los engranajes no están funcionando a la perfección. Escena muy buena de Carmy teniendo recuerdos flashazos mientras la ansiedad sube y él está pidiendo manos. Pide hands una y otra vez mientras te das cuenta de que lo que parece que está pidiendo, quizá a nivel metafórico mientras recuerda todo eso, es ayuda, con lo cual hay la metáfora entre cómo pide que alguien le eche una mano mientras sus traumas o sus heridas sin cerrar aparecen, también ha estado muy bien. En el capítulo 4 nos damos cuenta de que ya han evaluado el restaurante, con lo cual ya no hay nada que mejorar, solamente pueden esperar a la reseña con toda la tensión que eso supone. Esta espera es algo que va a afectar muchísimo al personaje de Carmy, pero que además también va a tener implicaciones con respecto al futuro del restaurante. Hay una anécdota importante de Claire al principio del capítulo que nos habla de cómo una chica que tuvo un montón de heridas, cuando despertó, se reía, ¿no? Porque todavía esas heridas no le dolían. Y esto nos habla un poco de cómo a veces hay que procesar poco a poco las cosas, darte cuenta de lo que te ha pasado para que las cosas empiecen a dolerte y puedas ser capaz de sentirlas y así procesarlas. Y parece que a Carmy esto le está costando, no está siendo capaz de procesar lo que le ha pasado. También a Richie en cierta parte le sucede, porque si bien está aceptando poco a poco lo del divorcio, lo de la nueva boda de su exmujer, también lo está sintiendo, ¿no? Con lo cual nos habla un poco eso de los procesos personales, de sentir las cosas, y que eso pues, nos ayuda un poco en el duelo y a darnos cuenta de dónde estamos y lo que nos ha pasado. Me encanta la química de Richie y su hija, o sea, es una relación muy bonita. Es triste ver cómo la hija le pregunta a ver si está solo, porque su personaje un poco solo creo que sí que se siente después de que Tiff esté rehaciendo su vida. Creo que Richie se merece rehacer la suya también, y espero que sea con Jess, porque son dos personajes que conectan muchísimo. Me rompe un poco el corazón también ver a Richie no saber dónde encajar en la nueva familia que Tiff está construyendo, porque Frank parece un buen tío, y claro, Richie piensa que su presencia puede confundir a su hija, lo cual no es cierto porque su hija necesita a su padre ahí, pero él claro siente que en esa nueva estructura familiar no encaja, hasta que Nat le hace ver que sí, que es necesario, que lo que no encajaría sería que verdaderamente desapareciera. Ese refuerzo positivo el personaje de Richie lo necesitaba. También Nat por fin muestra esos miedos que tiene de pasarle a su hija todos sus traumas o todos sus problemas familiares, quiere mantenerla al margen de eso. De eso se tratan un poco los traumas generacionales, intentar que tu hijo esté a salvo de lo que a ti te pasó, pero sin querer dejar
dejarle otro tipo de traumas y heridas, o sea, el mundo funciona así. Y ahora quiero hablaros del episodio 6 porque es el capítulo que se centra en el personaje de Tina. Un capítulo excelentemente construido que nos habla de cómo Tina fue echada del trabajo. Es como un capítulo un poco largo en el cual sufrimos con el personaje todo el proceso de buscar un trabajo siendo ya alguien relativamente mayor. Detalle genial es cómo poco a poco se va despertando más tarde en ese proceso de búsqueda de trabajo, demostrándonos el desgaste. Si bien se despertaba a las 6 cada vez que iba a trabajar, vemos cómo empieza a despertarse a las 6:15, 6:30, porque está perdiendo un poco la esperanza, ¿no?, de encontrar un trabajo. Creo que esa escena nos muestra eso. Y después llega una de las mejores escenas de la temporada, como lo es la conversación con Mickey. En Mickey vemos la empatía que muestra hacia las personas, algo que ha tenido siempre, y al mismo tiempo también somos capaces de ver, por un lado, cómo admira a Carmen lo que hace, por cómo le enseña la foto de ese plato a Tina, una admiración verdaderamente profunda, y al mismo tiempo también vemos cómo es un personaje que ya estaba viviendo esa tristeza que sentía y que le llevaría pues a cometer lo que ya sabemos. ¿En qué sentido? Él nos cuenta cómo esos sueños que él tenía de niño jamás pensó que los pudiera cumplir, jamás pensó que fueran para él. Y es un pensamiento, como digo, triste, oscuro, y que nos muestra a través de una pequeña ventanita lo que el personaje puede estar sufriendo. Pero como digo, este momento de conexión con Tina, la visión pragmática del mundo de Tina, de cómo quiere un trabajo porque simplemente tiene que dar de comer a su hijo, también es en cierta parte muy realista. Este capítulo es muy realista con respecto a su personaje, y este momento de conexión en el cual terminan contratándola y termina llevando a casa el uniforme de The Beef me encanta y me da un background para su personaje súper interesante. Además, ella habla de cómo cuando ve a los chavales jóvenes, a los que están aprendiendo, el hambre que tienen de crecer, siente envidia porque quizás sienta que sea tarde para ella, que ya no tiene la capacidad de aprender. Y esto nos ayuda a entender las ganas que su personaje tenía de superarse, de aprender cosas, por ejemplo en la temporada pasada. También la forma en la que respeta a Sid, que es mucho más joven que ella pero jamás la ha tratado mal, respetando, como digo, muchísimo esa hambre que tiene Sid de ser la mejor, de crecer, de desarrollarse, incluso aprendiendo de ella. Con lo cual, un capítulo excepcional para mejorar el personaje de Tina. El concepto del legado que se muestra en la temporada me ha flipado, que es como al final, cuando tú tienes un restaurante y lo que creas en él, los platos nuevos, al final los chefs se los llevan cada uno a sus nuevos restaurantes para darles su toque, para hacerlos evolucionar, para desarrollarlos, y al mismo tiempo la gente que allí aprende de ellos se va a llevar a unos nuevos restaurantes, y así sucesivamente. Esa cadena que mejora de alguna forma siempre la cocina me ha parecido muy bien representada en esta temporada. Es un poco como la ciencia, tú llegas hasta cierto punto desarrollando algo y tiene que venir alguien a coger tus teorías y todo lo que has creado para seguir desarrollándolo en direcciones que tú ni siquiera pensabas que podía hacerse. Me gusta también ver que dentro de The Bear se mantiene la parte de The Beef, es decir, tienen como un restaurante adyacente en el cual siguen sirviendo bocadillos. Eso ha estado genial. Me parece como un pequeño homenaje a Mickey, como si estuvieran manteniendo vivo su espíritu, manteniendo esa parte del restaurante. De hecho, muchas veces este tipo de restaurantes de alta cocina no son rentables, tal y como vemos en esta temporada, y muchas veces los chefs que tienen este tipo de restaurantes terminan rentabilizándolos, invirtiendo en otro tipo de restaurantes de una comida más barata, más asequible, que no tiene I+D, o sea que no tiene ese desarrollo, esa investigación, y que son finalmente los que terminan haciendo dinero y los que terminan siendo rentables de verdad. De hecho, Ferran Adrià contaba que todo lo que el Bulli generaba, este restaurante catalán de alto nivel, se volvía a invertir en desarrollo, en materiales, porque querían que el restaurante fuera neutro, que no diera dinero, y ya sacarían dinero de otros sitios u otros restaurantes, pero ese servía al propósito de mejorar la cocina. Y también se nos muestra aquí la duda de Sid, firmar o no firmar, ser o no socia de Carmy. Mientras ella tiene la duda en la cabeza, Carmy lo que hace es cambiar todo lo que ella propone una vez más, no dejarle expresar su creatividad, mientras ella tiene esta oferta tan interesante del otro chef en la que sería jefa de cocina y además tendría libertad absoluta de crear lo que quisiera, con lo cual está la parte de la admiración de Sid hacia Carmy, que cree que es un chef excelente, que puede aprender mucho de él, también la ha tratado bien en ciertos puntos y le ha ayudado, eso está claro, pero al mismo tiempo quizá ahora la esté presionando demasiado, la esté bloqueando y no le esté dando la oportunidad verdaderamente de desarrollarse, con lo cual esa es un poco la duda que tiene su personaje. El capítulo 8 es el parto, un capítulo muy duro, es largo, pero creo que está queriendo hecho largo para que sientas la tensión, la dureza, lo larga que puede hacerse una situación de este tipo. Y luego me gusta cómo se introduce al personaje de Donna en este episodio. Nat intenta llamar a todo el mundo, nadie le coge el teléfono. ¿Por qué? Porque Carmy tiene esta política de teléfonos fuera, otra muestra de cómo Carmy presiona a su equipo para conseguir la excelencia, en algunos puntos demasiado. Y este capítulo, aunque no me estaba gustando al principio, después me ha parecido impresionante por cómo explora la relación entre Nat y su madre, madre-hija. Hay planos increíbles, muy tiernos, que nos hablan justamente de eso, de la maternidad, de la conexión, del sufrimiento, del cariño también. Y Nat le dice a su madre claramente que no la quería cerca del niño porque no quería que todo lo que ella arrastra, toda la violencia incluso verbal o física que puede sentir, impregnase de alguna manera a su hija. Y esto pues es duro de escuchar también para Donna, que se arrepiente, que sabe que no ha hecho las cosas bien y que en cierto modo le admite incluso a Nat que quiere cambiar. Esto ha sido, como digo, bastante emotivo, aunque el capítulo, como digo, empezara de una forma estresante y nosotros como espectadores podíamos sentir que la presencia
presencia de Donna no iba para nada a ayudar a Nat, esto se va cambiando durante el episodio, a medida que se abren, a medida que están tranquilas, a medida que conectan, incluso según van hablando del pasado, cosas buenas y cosas malas, finalmente Donna termina siendo capaz de apoyar a Nat, de hacerle sentir mejor y también de abrirse, porque Donna también le confiesa a su hija que su madre, o sea, es decir, la abuela de Nat, también la maltrataba, que era malísima. Ella le presta su apoyo y después se marcha, dejándole con su marido. Ha hecho su parte lo mejor que ha podido y se aparta. Aunque al final del capítulo sí que nos queda la sensación de que ahora tiene una nueva oportunidad, que ahora puede ser una buena abuela después de haber fracasado, pues no siendo una buena madre. Con lo cual eso me parece bastante curioso. Capítulo 9 me ha encantado ese plano que hace eco con la temporada pasada mostrándonos que Carmy y Richie siguen separados por la puerta de la nevera. Es decir, aunque se han pedido perdón al principio de la temporada, las cosas no han mejorado. Sigue habiendo distancia, sigue interponiéndose entre ellos esa conversación tan difícil y claro, lógicamente si la cocina y el servicio están separados es prácticamente imposible que un restaurante funcione como debe, con lo cual van a tener que salvar esa barrera para que su relación vuelva a estar bien y para que en consecuencia el restaurante funcione mejor. Parece que la reseña es más importante de lo que parece porque el tío Jimmy está perdiendo cierta parte de su financiación y no quiere que el restaurante lo empeore. De hecho no le cuenta ni siquiera a Carmy que ya no tiene tanto dinero como parece. Veremos en qué termina todo esto porque esto es un marrón bastante gordo. Y luego no me ha gustado mucho la escena de los fax yendo a hablar con Claire para decirle, oye mira, que Carmy en realidad te quiere, que no se atreve a hablar contigo, que está estancado, no sé qué. O sea, eso está muy bien, pero esto es algo que por un lado creo que los amigos no tienen que hacer, o sea, no tienen que meterse hasta este punto en una relación, es cosa de ellos, lo que les pase y cómo lo solucionen. Y luego siento que quieren excusar un poco a Carmy y al final es Carmy quien tiene que hacerse responsable de lo que le está haciendo sentir a Claire, que la pobre, ya os digo, pues que se tiene que sentir fatal después de tanto tiempo sin que además el cabrón de Carmy le dé una explicación o le pida perdón. Los fax no tenían que haberse metido aquí y siento además también que esta temporada han tenido como mucho tiempo en escena, o sea, muchas escenas en las cuales pues simplemente eran como un alivio cómico con conversaciones absurdas que sí, a veces están bien, te hacen gracia, pero para mí ha sido como demasiado. Me caen bien, pero ha sido un recurso utilizado quizá en exceso esta temporada. Y bueno, así llegamos al capítulo final, un episodio en el que se nos va a hablar incluso bastante más del legado. Ver a los chefs hablando de comida ha tenido su parte interesante. De hecho, por ejemplo, hay una que dice que tener un mal jefe puede ser un tormento mientras Sid lo está escuchando. Sid sabemos que tiene que tomar la decisión. Y como que los chefs le dan inputs a veces de que sí, tiene que seguir con Carmy porque es muy bueno, pero también tiene inputs negativos de que eso, pues estar con alguien que no te beneficia también puede ser un freno. Conexión curiosa entre Luca y Sid. Ya veremos si en el futuro derivan algo más. Lo que sí que tiene que derivar en algo más es la conexión de Richie con Jess. O sea, me encantan esos dos personajes juntos. Denle ya una trama amorosa al personaje de Richie que se la merece, el pobre que quiere amar. ¿No ves que quiere amar? Quiere amor. Otra de las cosas que puede que sea de lo mejor de la temporada es el cara a cara de Carmy con su antiguo mentor. Como él le echa en cara lo mal que le hizo sentir, los ataques de ansiedad que le provocó, el trauma que le ha creado, que creo que está un poco representado en esa cicatriz que tiene tan profunda en la mano. Creo que es una metáfora prácticamente de ese trauma, o de todos los que tiene, porque tiene muchísimos acumulados. Y mientras él, roto, le echa en cara todo lo que le hizo sentir, el chef parece muy tranquilo, muy sosegado, diciéndole, de nada, por haberte llevado hasta lo más alto. Y aquí se nos plantea, como digo, ese tema tan recurrente sobre si la excelencia tiene que estar siempre reñida con una presión excesiva, si aspirar a la perfección tiene que ver siempre con llevarte al límite hasta el punto de que sufras, de que no estés bien. Y también el hecho de que muchas veces las personas que nos generan traumas no siempre están arrepentidas, que eso para Carmy es muy duro de ver. Y además este chef no piensa que está haciendo las cosas mal, con lo cual es una patada en los raviolis para nuestro chef. ¿Qué sucede después? Que en la fiesta Sid tiene un ataque de ansiedad porque Carmy está repitiendo los errores que le llevaron a él a tener traumas. Está presionando mucho a Sid, no le está dejando crecer. Y aunque sí que considero que en cierto punto ha sido mejor que este chef, el hecho de tener que hacer un menú cada día desde el principio, el hecho de que Sid casi no tenga palabra ya en la cocina y demás cosas, están generando esta repetición de patrón en la que Carmy ahora es el que está haciendo bullying, ahora es el que está presionando demasiado a una persona. Con lo cual, espero que se dé cuenta pronto de cómo está tratando a Sid y de que esto la está alejando, hasta el punto que puede tomar una decisión de irse a otro restaurante, con lo cual ojito con esto. ¿Y por qué me quedo un poco insatisfecho al final de la temporada? Porque no hemos tenido ni la boda de Tiff con su marido, para ver cómo reacciona Richie. Tampoco hemos sabido qué dice la reseña, súper importante para el futuro del restaurante, incluso para la financiación. Tenemos palabras sueltas, algunas buenas, algunas malas, pero no nos queda claro cuál es la conclusión, si es verdaderamente una reseña buena o mala. Incluso ni si esas palabras las está verdaderamente leyendo Carmy o son parte también de su ansiedad, como lo hemos visto hasta ahora en la temporada. Esta temporada además tiene un recurso de mostrar como muchas imágenes que se
agolpan incluso como con un fondo de rayas blancas y negras, mostrando lo nublada que está la mente de Carmy, cómo su ansiedad le manda pensamientos intrusivos constantemente, y ha sido una buena forma de ilustrar cómo funcionan esas cabezas que van a 1000 por hora, esos bucles de pensamiento autodestructivos y frenéticos. Tampoco tenemos la disculpa de Carmy a Claire, otro tema por resolver. Tampoco tenemos el cara a cara de Sid con Carmy, contándole que tiene esta nueva oferta, contándole que igual se marcha. Carmy tampoco ha arreglado las cosas con Richie, con lo cual por eso me siento un poco triste por lo poco conclusivo que es este desenlace, que sí que entiendo que esta temporada pues es muy continuista con la siguiente, pero antes de que pase tanto tiempo hasta que llegue la siguiente necesitamos algo a lo que agarrarnos, algo que nos deje un poco satisfechos, un poco de progreso quizá en la situación que planteaba la temporada, que ha acertado, insisto, en cómo ha tratado muchísimos temas, ya lo habéis visto en la review, pero me quedo un poco cojo con este final. De todo lo que os he contado, algo podía haber sucedido, algo, no todo, alguna cosilla. Pero bueno, habrá que esperar, porque por lo que parece han grabado todos los capítulos de la tercera y ciertos capítulos de la cuarta prácticamente a la vez, y espero que no tarden demasiado en sacar la siguiente temporada. Más allá de esto que os cuento del final y de cómo los facts quizá han ocupado demasiado tiempo en pantalla, la temporada me ha encantado, me ha emocionado, me ha parecido brillantemente escrita, o sea, tiene frases increíbles, momentos en los que te das cuenta de que cualquier conversación puede darte un matiz de un personaje, mejorártelo, contarte algo de él, y está claro que The Bear, por eso, ahora para mí es una de mis series favoritas del momento. Y quiero respuestas prontito, chef. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like para apoyar el contenido y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto!